Este es mencionado en el capítulo 11 de Hebreos como un héroe de la fe, como alguien notable, como un ejemplo a seguir para todos aquellos que estamos en el camino del Señor. Así es que digo esto a propósito de nuestro tema del día de hoy. Hebreos capítulo 11, esta serie que estamos exponiendo, donde se encuentra esta lista de muchos hombres, está en su última parte se encuentra este hombre llamado Jefté, y hoy vamos a hablar sobre su fe. Jefté es un personaje controversial por el sentido que después de él haber hecho esa liberación, haber ido a la batalla y haber vencido a los enemigos, este hombre hace un voto a Dios y le dice que la primera persona que aparezca cuando él regrese a casa, él ofrecería a Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos el testimonio que Dios da acerca de Jefté, Dios no juzga a Jefté como aquel hombre que se precipitó y cometió un error tan grande. Jefté es recordado por su fe, no por su debilidad. Así es que el día de hoy vamos a enfocarnos en esto. Hablaremos sobre la fe de Jefté y no sobre el error de Jefté, porque como ya hemos estudiado y hemos visto, todos los hombres de Dios son hombres débiles. Son hombres que cometen errores, que pecan, pero por la gracia de Dios fueron dotados con fe, y por medio de esa fe es que hicieron grandes proezas. Oremos, hermanos, y pidamos entonces la dirección de Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos provees de tu palabra para revelarte a nuestras vidas. Tú quieres darte a conocer a los hombres y por medio de ella nosotros conocemos tu carácter, conocemos tus virtudes, conocemos el camino de la salvación, de la redención de nuestras almas. Padre, te agradecemos, te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento y pongas disposición en el corazón para entender que esta es tu palabra y no es la palabra ni las ideas de ningún hombre. Es el conocimiento que tú quieres compartirnos a nosotros acerca de ti. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos y te pedimos que tú seas glorificado en este momento por medio de la exposición de tu palabra. Hebreos 11, versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque tiempo me haría falta contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe de Jefté. ¿Quién no ha sentido alguna vez ese dolor emocional de no ser lo suficiente para las personas que tú amas? De no alcanzar a llegar a ser del agrado de aquellos que están cerca de ti. De no ser lo suficientemente buenos para poder ser aceptado en el entorno que se supone que es un entorno creado para ser un refugio para ti. Algunos de ustedes es de aquellos que se levantan todos los días a enfrentar la vida con una herida invisible en el corazón, y cuando digo invisible no digo irreal, una herida real, no se puede ver, pero con una herida en el corazón, porque aquellos que esperabas que te amaran, en vez de amarte, te han rechazado. ¿Eres tú de esos? De aquellos que van por la vida con esa carga emocional, porque aquellos que debieron abrazarte, en vez de abrazarte, te empujaron lejos. ¿Puede acaso
la gracia de Dios alcanzar a alguien que tiene el alma rota? Qué difícil es tener fe en Dios cuando las experiencias de la vida nos han herido de esa manera. Qué difícil es poder tener fe en Dios cuando aquellos quienes han debido de ser un refugio para nosotros nos han rechazado. No es extraño entonces que muchos cristianos, en medio de las adversidades, rápidamente se pregunten: ¿acaso también Dios me ha abandonado? ¿Acaso también Dios se ha alejado de mí y me ha dejado solo? Hoy hablaremos de cómo Dios no solamente tiene conocimiento de quiénes son esas almas heridas, sino que Dios llama a los heridos, Dios transforma a los heridos y Dios levanta para cumplir sus propósitos a esos corazones rotos. Y esto lo haremos meditando en la vida de Jefté. La historia de Jefté inicia con una descripción del carácter de este hombre. Dice el versículo 1 que leíamos ahorita en Jueces 11. Jefté era un hombre esforzado y valeroso. Pero todos sabemos que ser valiente y ser un hombre esforzado, diligente, no es algo que se logra de la noche a la mañana. No es algo con lo cual se nace, uno lo trae, el hombre lo trae de manera innata. No, nosotros sabemos que ser valientes y esforzados no es simplemente un rasgo de personalidad, sino que es el resultado de enfrentar situaciones adversas como el dolor, como la humillación, como el rechazo. Enfrentar estas cosas con perseverancia, sin rendirse. Y cuando por un periodo de tiempo se enfrentan estas cosas, el carácter de un hombre es transformado. Y entonces se puede decir: este hombre verdaderamente es valiente, verdaderamente es persistente, es esforzado. Jueces 11 dice: Jefté era esforzado y valeroso. Este era Jefté. Dice el versículo 1, Jefté Galaíta era esforzado y valeroso. Dice, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos. Esta historia que leímos en este capítulo 11 se desarrolla en 3 etapas. Se nos habla de la adversidad, se nos habla de la providencia divina y se nos habla de redención. Y así comienza, hablándonos sobre la adversidad de Jefté. Jefté fue rechazado por el hecho de ser hijo de una prostituta. Pero hasta donde yo sé, ninguno de ustedes ha escogido la clase de padres que tuvo. Nadie escoge los padres que va a tener. ¿Qué culpa tenía este niño de las acciones de su padre, de que su padre haya querido tener esta aventura? ¿Qué culpa tenía este niño de que su madre haya llevado una vida inmoral? Así llegó Jefté a este mundo con el título de hijo ilegítimo, con el título de bastardo, como alguien que había llegado a esta vida destinado para crecer en medio de rechazos, en medio de escarnios. Y no solamente por la sociedad, por ser hijo de una ramera, sino para sufrir el rechazo dentro de su misma familia. Dice el texto que cuando sus medios hermanos crecieron, lo echaron fuera. Y dice la escritura que Jefté huyó. La palabra que viene en la escritura es huyó, lo que sugiere
que la vida de Jefté llegó a tal punto de estar en peligro. Lo que sugiere que Jefté huyó porque lo estaban amenazando. Jefté huyó y dejó su hogar porque sus propios hermanos lo estaban amenazando de muerte. Dice la Escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es muy probable que todavía Galaad, el padre de Jefté y de estos otros hermanos, es muy posible que el papá todavía viviera, que todavía estuviera vivo y los hijos ya se estaban peleando la herencia. La codicia entonces una vez más fue más fuerte que los lazos familiares. No hubo compasión para Jefté. Lo echaron, lo arrojaron, se deshicieron de él. No hubo nadie que defendiera a Jefté, no hubo un padre con la autoridad para pararse en medio de este conflicto y decir, tranquilos, paren esto. No hubo un padre que defendiera a Jefté, nadie dio la cara por él. No hubo tampoco una madre que detuviera estas injusticias. No hubo nadie en quien ayudara. Entonces, en esta situación, nosotros vemos que Jefté no se resiste, no pleitea, porque eran varios hermanos contra el pequeño bastardo. Así, sin resistencia, entonces Jefté fue echado fuera. No hubo ni siquiera uno de los hermanos que dijera, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Es nuestro medio hermano, lleva nuestra sangre. Nadie dijo eso, él tiene derecho de estar aquí. No, la codicia y la injusticia se impuso ante el amor fraternal. Jefté, dice nuestra historia, huyó. Seguramente huyó con el corazón destrozado, con el corazón roto, con una identidad marcada por el rechazo. ¿Qué valgo yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué valgo yo si mis propios hermanos me han arrojado fuera? Con una identidad marcada, con un corazón herido y con la amarga lección de que a veces los que deben de protegernos son los primeros en herirnos. Así huyó Jefté. ¿Habrá un lugar en el corazón de Dios para quienes llevan el alma rota como Jefté? Sí, absolutamente sí. El corazón de Dios late con compasión por los quebrantados de corazón. Su gracia alcanza a los heridos. La gracia de Dios está disponible para abrazar, para restaurar y para levantar este tipo de corazones y darle a estos hombres un nuevo propósito. Yo me he puesto a pensar, ¿qué sería de mí si yo no hubiese conocido la gracia y el amor de mi Dios? Mi corazón estaba roto, mi corazón estaba herido, pero la gracia del Señor llegó a mi vida. Por el Evangelio entendí que Dios tenía un lugar para mí en su familia. Dios tiene un lugar para esta clase de corazones. La gracia de Dios es lo suficientemente grande y poderosa para reconstruir lo que otros han destrozado. El poder de Dios tiene esa facultad de restaurar a los hombres quebrantados. El salmista dice en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
Salmo 147 dice la Escritura, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dice estas palabras: el mundo rompe corazones, pero el Señor los sana. Él es el médico celestial. Él no solo alivia, sino que cura completamente. Él no solamente observa y conoce la herida, sino que la venda con una habilidad divina. El mismo Dios que conoce cada una de las estrellas, también conoce cada una de tus lágrimas. Ese Dios que es todopoderoso y es trascendente, que está por encima de toda su creación y que es totalmente diferente a todo lo creado, también es un Dios inmanente, un Dios que está involucrado, cercano y está actuando en los suyos. Su grandeza, su inmensidad, su santidad, todas esas virtudes que hacen a Dios único e inigualable, no lo distancia de nosotros que estamos quebrantados. Él también es cercano. Él está cercano de los suyos, sanando las heridas. Él nos acerca a Él con ternura. La historia de Jefté nos enseña que Dios no ignora el dolor del afligido, sino que más bien Dios lo cura, lo restaura y lo transforma. Esta es la adversidad en la que se desarrolló la fe de Jefté. Después de ver la adversidad, miremos entonces ahora con asombro la providencia de Dios. Cuando todo parece perdido, cuando los hombres nos cierran las puertas, cuando la vida te da una paliza, Dios no deja de obrar. ¿Escuchó? Sí. Cuando te va mal, no quiere decir que Dios esté ausente. Cuando lloras, no quiere decir eso que Dios se haya alejado. Existe algo que llamamos la providencia divina o la divina providencia. Y no es otra cosa más que la mano de Dios guiando todos los acontecimientos buenos y malos. Momentos deleitosos y momentos de dolor. En todo momento está la mano de Dios actuando. Por supuesto, a veces no vemos esa mano. A veces parece invisible la mano de Dios y creemos que Dios está ausente o al menos está en silencio. Pero Dios siempre está dirigiendo tu historia. Dios siempre está actuando con una precisión perfecta, cumpliendo sus planes en ti. Jefté fue rechazado, fue amenazado por su familia y tuvo que huir y dejarlo todo. Ahí estaba la mano de Dios. Por la providencia divina es que las heridas entonces se convierten en nuevos caminos. Por la providencia divina las lágrimas se transforman en propósitos de Dios cumplidos. Porque la historia de Jefté no terminó en el exilio, no terminó ahí, eso solamente fue el inicio. No terminó ahí, y a veces pensamos, cuando la iglesia, cuando los creyentes estamos en momento de aflicción, pensamos que ese momento de aflicción o ese momento de dolor es el punto final, que ya no hay nada más para nosotros, que ya no hay nada en el futuro. Y a veces pensamos, ya lo único que queda es la gloria eterna. ¿Y qué esperanza tan grande tenemos? Pero acortamos nuestra visión y dejamos de creer que Dios tiene propósitos aún para nosotros.
La historia de Jefté no terminó en ese exilio. Irónicamente, ese destierro de Jefté fue para convertirlo en lo que entonces leímos al principio, en una persona, en un guerrero valiente y esforzado. Versículo 3 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Quiero que vea la providencia de Dios, la mano de Dios acomodando todas las cosas. Ahora, Jefté estaba destrozado. Jefté estaba herido, pero Dios estaba obrando. Fue rechazado él por los suyos, pero Dios no se olvidó de Jefté. Fue en este destierro entonces que este bastardo fue capacitado para hacer la obra que Dios tenía como propósito. Allá lejos del calor de su hogar, Dios comenzó a forjar a este gran libertador. Dice la Escritura: se unieron a Jefté hombres ociosos, otros igual que él, otros marginados, otros rechazados. Y ese fue el primer ejército que Dios le confió a Jefté. Qué ironía tan gloriosa. Lo que parecía una maldición, estamos viendo que era parte del plan de Dios. Pero nosotros lo vemos ahora desde aquí, desde afuera. Pero cuando tú estás en el conflicto, cuando estás en la situación adversa, cuando estás con la herida abierta, te cuesta trabajo entender, Dios está obrando. Pero tenemos ahora la palabra de Dios que nos dice, Dios siempre está obrando. Así es que la maldición, lo que parece algo malo para Jefté, está formando parte del proyecto que Dios tenía. El desprecio de sus hermanos lo empujó a Jefté a ir al lugar exacto donde Dios iba a comenzar a prepararlo para la obra que había que hacer. Así es que el exilio no fue el final, el exilio fue una escuela. Ahí Jefté entonces aprendió con estos otros marginados, aprendió a luchar, aprendió a liderar, aprendió a sobrevivir. Salió de su comodidad y acá en la soledad y con otros hombres comenzó a ser preparado, a convertirse en ese hombre valiente y esforzado. Así obra la providencia de Dios. Dios convierte las heridas en herramientas útiles, herramientas que Dios quiere usar para cumplir sus propósitos. Y este no solamente es el caso de Jefté. Moisés fue rechazado por su pueblo. No lo querían. El pueblo se quejaba en contra de él. Incluso hubo momentos donde su propia familia se volvió en su contra. Pasó 40 años en el desierto antes de ser el gran libertador. José, ¿recuerdan a José? Aquel de la túnica de colores. José fue vendido también por sus hermanos y Dios usó esa traición para salvar muchas vidas. David huía de Saúl por mucho tiempo, soportando las injusticias de aquel al que servía y aquel a quien amaba. David amaba al rey Saúl. Lo miraba como su padre. Él le decía: Padre mío. Y Saúl correteándolo y queriéndolo matar. Pero todo eso era el aprendizaje, era la preparación para ellos. Ahora yo te pregunto, ¿no puede acaso hacer Dios lo mismo contigo? ¿No puede acaso Dios estar haciendo lo mismo con la iglesia que está en tribulación, la iglesia que está esforzándose y batallando?
¿No será que lo que hoy estamos enfrentando, ya sea como iglesia o en manera personal, es eso que Dios está usando para cumplir uno de sus propósitos más adelante? La iglesia que está en tribulación, en angustia, en tentación y en debilidad, debe de recordar estas dos cosas. Número uno, no podemos evitar el dolor. Los hombres de fe no pueden evitar el dolor. El estar en los caminos del Señor no nos exime del dolor, de la herida. Y segundo, hermanos, Dios nunca va a permitir un sufrimiento que no tenga un propósito. Dios nunca va a permitir que suframos nomás por sufrir. Lo que para el mundo, cuando nos ve, es debilidad. Cuando nos ve y nos ve así como un fracaso o como una tragedia, o nos ve como diciendo, este ya es el punto final de ellos. No, en las manos de Dios estas cosas son formación y son propósito. ¿No dice acaso la Escritura? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los llamados tienen una tarea que hacer, una obra. Y los sufrimientos que atraviesan los llamados están dentro de lo que Dios está haciendo para cumplir su voluntad en ellos. Todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor son para llevarnos al destino que Dios tiene para nosotros. Jefté no era un hombre que salió de su casa por voluntad propia para ir y buscar ser un líder de un ejército. Jefté no estaba buscando ni la fama ni el liderazgo, no estaba buscando un llamamiento, no estaba buscando una posición, pero todas estas cosas le vinieron a él porque eran el propósito de Dios. Cuando Israel, dice la Escritura, cuando Israel se vio en peligro, los ancianos, dice la Escritura, los ancianos que antes lo ignoraron, nadie abogó por él. Cuando él salió de su casa y se realizó esa injusticia, los ancianos que estaban puestos para juzgar, no dieron la cara por Jefté, dejaron que eso ocurriera. Pero cuando entonces se vieron en peligro de ser atacados por otro ejército, los ancianos de Galaad, es decir, los ancianos de su mismo pueblo, fueron a buscar a Jefté. Cuando sintieron la amenaza del enemigo, fueron a buscar al rechazado, al que despreciaron, acudieron a él. Y ahora el mismo Jefté que huyó herido regresa como un instrumento de liberación. ¿Por qué? Porque ese fue siempre el propósito de Dios. Así como Jefté fue rechazado, la iglesia de Cristo también es despreciada. La iglesia del Señor muchas veces, en muchos lugares, ha sido echada fuera de las ciudades. Pero aquí no, pastor, dale gracias a Dios. Pero en muchos lugares del mundo, las iglesias cristianas han sido expulsadas de sus ciudades por la fe que profesan. Ha sido silenciada por gobiernos, ha sido escarnecida por los poderosos.
Muchos creyentes han tenido que huir, esconderse o morir a causa del Evangelio. Y a los ojos del mundo la iglesia es eso, es débil, es frágil. Ante los ojos del mundo, esos que se reúnen los domingos y que cantan y que se sientan a leer la Biblia y a escuchar la palabra de Dios, son los ignorantes, son los tontos, son los débiles, son los fracasados, son los que no tienen nada en la vida que hacer. Así es como el mundo ve a la iglesia. Pero la providencia de Dios está obrando. Como está escrito, dice la Escritura, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa que el mundo nos rechace, no importa que el mundo vea en nosotros alguien a quien hay que despreciar. Somos, dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El mundo ve a la iglesia como una comunidad oprimida, pero Dios ve un ejército santo. Cada lágrima, cada cárcel, cada herida de la iglesia será parte del testimonio glorioso del Cordero y de esa iglesia triunfante. Así como Jefté fue llamado del exilio para liberar a su pueblo, la iglesia es ahora en quien reposa el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para dar testimonio del poder y de la fidelidad de Dios. Está aquí la iglesia. Es la iglesia quien hace retroceder el poder de las tinieblas. Es la iglesia la ungida para llevar a cabo esta obra. ¿Quién proclamará la victoria de Cristo hasta que Él regrese? Sino la iglesia del Señor. Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La historia de Jefté no solamente apunta hacia la iglesia y las tribulaciones que nosotros pasamos. No solamente apunta al hecho de que tenemos que confiar en que Dios está obrando su providencia y está cumpliendo sus propósitos en medio de nuestro dolor y sufrimiento. Apunta a algo todavía mucho más glorioso. Apunta esta historia hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia aquel que también fue rechazado por los suyos. A los suyos vino y dice la Escritura, no le recibieron. Aquel que siendo Dios, quien estando en gloria, se humilló a sí mismo para venir y habitar entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, vino a este mundo. ¿Y qué hicimos con Él? Sino que le despreciamos, le desechamos. Cristo es aquel que fue despreciado por quienes debieron de haberlo recibido con honra. Cristo es aquel que anunciaron los profetas, que así sería la vida del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo es ese hombre justo que fue excluido. Cristo es ese inocente que fue llevado fuera de la ciudad para ser crucificado. Cristo fue aquel que fue visto por el mundo como un fracasado. Sálvate a ti mismo. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Baja de la cruz.
¿Dónde está toda la gente que te seguía, todas las multitudes a las que les diste pan, a las que les diste de beber? ¿Dónde está toda esa multitud a la que sanaste? Mírate aquí en la cruz, humillado y destrozado. Este es tu final. Así humillamos a Cristo y le vimos como un derrotado, como alguien que estaba acabando humillado en la cruz. Pero lo que el mundo vio como punto final era solo el punto de partida para la redención del mundo. Así como Jefté fue preparado en medio de la aflicción para ser el libertador de Israel, Cristo también fue perfeccionado en sufrimiento para llegar a ser nuestro Salvador. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. Cristo es el verdadero Jefté. Cristo es el rechazado que ahora reina sobre todas las cosas con poder y autoridad. Cristo es ese juez libertador. Nosotros, la iglesia, ya no necesitamos a que Dios levante un super ungido que venga a liberarnos, que venga a ayudarnos en medio de nuestras aflicciones. Cristo es el juez libertador al que hay que acudir ahora para ser salvado. Él es nuestro hermano al que rechazamos y despreciamos. Pero cuando tuvimos necesidad, cuando vimos a nuestros grandes enemigos que son Satanás, el pecado, la condenación eterna, la muerte eterna, ¿qué hicimos? Corrimos a Él. Corrimos hacia Él, hacia aquel que habíamos rechazado durante toda nuestra vida. Y fuimos a Él, regresamos a Él para ser salvos. Hoy y siempre Cristo será el único camino, la verdad y la vida. No hay nadie más a quien podamos acudir para que Él nos liberte. ¿Recuerdan que Jefté dijo? Cuando los ancianos fueron y le dijeron, imagínense usted, cómo vuelve el perro, dice, con la cola entre las patas, ¿verdad? Sabiendo que habían hecho mal, pero ahí viene porque tiene necesidad. Imagina usted a los ancianos volviendo con Jefté, con la cara, ¿cómo vamos a ir a pedirle a él ayuda si fue al que desechamos? Jefté les dijo, ¿quieren que yo pelee por ustedes y les dé la victoria por ustedes? Yo necesito que ustedes hagan pacto conmigo de que yo seré su líder. Todo aquel que quiera ser salvo tiene que ir con humildad ante Cristo, ante aquel que rechazó por mucho tiempo, humillarse delante de Él y pedirle, sálvame, Señor Jesús, sálvame, perdona mis pecados, líbrame de la condenación, líbrame de la muerte eterna. Y la demanda del Evangelio es la misma. Entrégame tu vida. Yo tengo que ser tu Señor. Yo tengo que ser el Señor de tu vida. Haz pacto conmigo. Entrégame tu vida. Deja que yo sea el Señor de tu vida. Y yo te libertaré. Tenemos que venir a Cristo. Todo aquel que quiera ser salvo tiene que venir a Cristo
y reconocerlo como su Señor y como su Salvador y entregarse por completo a Él. Este es el Evangelio de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿hay alguien aquí que quizás se sienta identificado como Jefté, herido, esté en esa etapa donde tenga heridas en su corazón, donde esté atravesando una adversidad difícil? Recuerde esto, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado aún contigo. Ese dolor Dios lo usará para su gloria, y eso debe de bastarte. El rechazo que un creyente puede experimentar en esta vida, escuche bien, no es una señal del abandono de Dios. Dios nunca rechaza a quienes ha llamado. Y esto lo tiene que recordar la iglesia. La iglesia, aquella que ha sido llamada por el Señor y ha sido ungida con su Espíritu Santo, Dios no va a rechazar a los suyos. El Evangelio no es la historia de los que fueron aceptados por el mundo. El Evangelio es la historia de los rechazados que fueron aceptados por medio de la fe y que ahora son amados por Dios. Estas son buenas noticias. Estas son palabras de consolación para la iglesia, para que si sufrimos, si lloramos, si sentimos que estamos en el fondo, en la oscuridad, sepamos, Dios está con nosotros. Oremos, hermanos.